Gracias. Muy bien, para el día de hoy vamos a tener como tema lo que son los procesos agroindustriales. La agroindustria comprende desde lo que es la producción, la transformación, la industrialización y la comercialización de productos de origen biológico provenientes de fuentes como son la agricultura, algunos recursos forestales, recursos ganaderos y pecuarios y recursos hidrobiológicos. La característica principal de la agroindustria es que vamos a tomar en cuenta toda la cadena de producción, desde lo que es la obtención de la materia prima en sí. Si vamos a hablar de industria, por ejemplo, de una industria textil, y si hablamos de agroindustria referente a esta área, vamos a ver que debemos contemplar desde lo que es la obtención de las fibras. Por ejemplo, si se utiliza el algodón, desde la cosecha, desde la siembra, cosecha y todo lo que es del algodón, hasta su procesamiento, su posterior transformación y finalmente su distribución hasta que llegue a manos del cliente o consumidor final. Entonces, esa es la característica esencial de lo que es la agroindustria. Vamos a tomar en cuenta cada uno de los elementos que forman parte del proceso, pero desde la obtención de la materia prima. Los procesos agroindustriales tienen el propósito de facilitar la durabilidad y disponibilidad del producto en una época a otra. La agroindustria es compleja debido a la existencia de muchas variables que influyen permanentemente en el éxito de la empresa, desde el proceso productivo, la precosecha, pasando por la cosecha, el tratamiento post cosecha, el embalaje, el transporte y almacenamiento, refrigerado o frigorífico y o controles de calidad en las diferentes etapas de la distribución hasta que llegue a manos del cliente o consumidor final, como lo había dicho. Dentro de las características de la agroindustria, tenemos que exige un alto nivel de coordinación y seguimiento del flujo de producción. Se desarrolla en un ambiente de alta incertidumbre y sujeto a cambios inesperados. Se encuentra afectada por factores de la naturaleza y se trabaja a partir de materia prima, en su mayoría de carácter perecedero. Entonces, es una de las características que hace que la agroindustria tenga una alta incertidumbre en realidad y mucho riesgo en realidad, porque factores como factores climatológicos o factores asociados a la naturaleza en sí son muy difíciles de controlar y poder, en realidad están siempre sujetos a cambios que no podemos controlar, y esto puede afectar de manera directa a lo que es nuestro proceso productivo. Entonces, esa es una de las características negativas, se podría decir, de lo que es la agroindustria, pero también tiene ventajas. Ventajas como que reduce los costos del transporte de la materia prima, ya que la estamos obteniendo en realidad dentro de lo que es el complejo productivo. También va a reducir los desperdicios y pérdidas post cosecha. Esto debido al transporte que se le da, digamos, cuando no estamos hablando de lo que es la agroindustria. Es decir, cuando vamos a obtener la materia prima o los materiales de elaboración de forma externa. La vamos a comprar de un proveedor externo. Y bueno, ahí generalmente hay algunos desperdicios o pérdidas, no solo del material en sí, sino desperdicios también que pueden ser tiempo, dinero y demás. También contribuye al uso y consumo de subproductos obtenidos durante la cadena agroindustrial. Esto lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con el proceso de producción de lo que es la caña de azúcar. En realidad, la industrialización de la caña de azúcar, vamos a ver que existen una gran cantidad de subproductos y productos. Entonces, teniendo a la cadena agroindustrial, podemos ver que cada uno de ellos se van a aprovechar hasta a lo máximo posible, es decir, entonces no se va a desperdiciar nada de lo que provenga del
de la cadena agroindustrial. También nos va a ayudar a reducir la fluctuación de los precios. Va a permitir el desarrollo de la tecnología y ciencia en el sector rural, ya que está asociado, o sea, como lo habíamos visto, vamos a tomar en cuenta desde lo que es la obtención. Realmente en la gran mayoría de los procesos van a estar relacionados con lo que es producción en el área rural. O bueno, en algunos casos no, pero en la gran mayoría. Entonces, esto va a hacer que se invierta mucho más todo lo que es el uso de la tecnología y la ciencia para poder mejorar esta obtención de la materia prima. También contribuye en la maximización de los sistemas de distribución de los productos, ya que como es una gran cadena, lo que es la agroindustria, entonces debemos hacer mayores esfuerzos para mejorar lo que es los canales de distribución en realidad del producto que estemos produciendo, del producto o del conjunto de productos en realidad. Bueno, hay aquí un dato interesante. La seguridad alimentaria va a ser un reto mundial en los próximos años. Para el 2050 habrá que alimentar a aproximadamente 9.000 millones de personas, que adicionalmente van a demandar otra serie de productos agroindustriales. Es decir, con la cantidad, sabemos que con el crecimiento de la demografía, es decir, de la cantidad de habitantes que estamos en realidad presentes en el mundo, se incrementa lo que es el consumo. Entonces, la agroindustria, como lo habíamos visto en inicio, lo que hace en realidad es tratar de minimizar estos impactos negativos de lo que es un crecimiento incontrolable. En realidad no se puede controlar el crecimiento de la población, según los indicadores, siempre es ascendente, año tras año. Entonces, uno de los retos importantes para la agroindustria es poder realizar un apoyo a lo que es la seguridad alimentaria. Bien, acá podemos ver lo que es la cadena agroindustrial. Esta se fundamenta en un conjunto de componentes interactivos que agregan valor. Esta comprende lo que es el transporte, el almacenamiento, la distribución y la entrega directa a los clientes. Entonces podemos ver ahí la serie de etapas, la serie de elementos en realidad que constituyen a lo que es la agroindustria. Tenemos ahí desde lo que es podríamos tomar lo que es la genética, es decir, tal vez el mejoramiento de las semillas, del ganado o de otros elementos que estén involucrados. Y también lo que es el cultivo, también podría ser la crianza del ganado, de los animales que vayamos a necesitar como materia prima. Luego está lo que es el transporte y el almacenamiento de la materia, de estos elementos en cada una de las etapas de la cadena agroindustrial. Luego tenemos ya lo que es propiamente el procesamiento, que eso ya lo hemos visto muy detalladamente, o sea, todas las etapas del proceso y todo aquello. Luego tenemos lo que es la distribución y finalmente la venta. Entonces ahí podemos ver un diagrama con gráficos desde lo que es la materia prima, la producción, el transporte, agencias de distribución, el almacenamiento intermedio que se puede dar, las ventas y lo que es ya el consumo final, el consumo final en realidad, cuando el producto ya llega a manos del consumidor final. Acá tenemos lo que es la cadena de valor agroindustrial, que va desde lo que es, en realidad parte de derecha hacia izquierda. Entonces, vamos a iniciar del lado derecho, donde tenemos las actividades iniciales, que van a partir de lo que es la concepción. La concepción de lo que es el inicio de la idea de la cadena agroindustrial que vayamos a desarrollar. Luego tenemos lo que son los agroinsumos, que es ya propiamente la adquisición de todos los elementos que van a ser necesarios para poner en marcha nuestra cadena agroindustrial. Bueno, en el caso de la obtención de fibras de algodón, por ejemplo, en una agroindustria textil, vamos a necesitar primero de la adquisición de lo que
son las semillas de algodón. Luego vamos a necesitar el terreno, bueno, un terreno que sea, que tenga las condiciones aptas para producir este tipo de vegetales en realidad, como es el algodón. Y bueno, y todo aquello que esté involucrado va a ser tomado en cuenta dentro de lo que son los agroinsumos. Luego ya vamos a pasar a lo que son las actividades de campo, donde vamos a realizar ya lo que es la producción primaria de estas, bueno, en realidad de este caso, como en este ejemplo, del algodón. Luego vamos a proceder a lo que es la cosecha y a la obtención del algodón en sí, y bueno, su acopio y el acondicionamiento para lo que es su uso, porque sabemos que el algodón debe limpiarse, debe pasar por un proceso de limpieza exhaustiva para poder utilizarse a continuación dentro de lo que son las actividades industriales, donde está la transformación, que comprende todas las operaciones del proceso productivo, que ya lo conocemos, y finalmente la distribución y el mercadeo hasta que llegue al consumidor final. Acá tenemos lo que es la fragmentación de la cadena de valor agroindustrial. Pues podemos ver ahí algunos elementos que son importantes. Primero, desde el punto de lo que son los insumos agroindustriales. Necesitamos siempre aplicar lo que es la investigación y desarrollo para realizar una mejora continua dentro de lo que es la cadena agroindustrial. También necesitamos lo que es una asistencia técnica integral, donde tal vez incluyamos a expertos en el área, dependiendo de las características, ¿no?, de nuestra cadena agroindustrial. Siempre es bueno tener expertos o personas que puedan agregar valor a lo que es nuestra cadena agroindustrial para mejorarla siempre. Y finalmente, la utilización de lo que son las buenas prácticas en cada una de las etapas de la cadena agroindustrial. Dentro de lo que son las actividades de campo, tenemos ya lo que es finalmente aspectos como el desarrollo empresarial y la productividad y calidad dentro del proceso productivo. Y ya dentro de lo que ya es lo que conocemos, que es la transformación industrial, siempre es bueno tomar en cuenta las necesidades del consumidor para poder garantizar una cadena agroindustrial óptima. Bueno, ahora un poco hablando de lo que es la realidad de la agroindustria en Bolivia, tenemos que actividades agrícolas y el surgimiento de la agroindustria en nuestro país se da a partir de los años 1950. Se sustenta a través del cultivo de oleaginosas como la soya, el girasol, la caña, el trigo, sésamo, sorgo y algodón. Al presente, la agroindustria representa entre el 3,95 y el 8,58 de las unidades de producción agropecuarias, que están denotadas por UPA. Pero abarcan entre cerca a 27.471.258 y, bueno, unas 29 millones de hectáreas. Es decir, hasta el 86,11% de las tierras con potencial de explotación agropecuaria, según el último estudio que se ha realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2017. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos un porcentaje de tierras que no están siendo utilizadas con potencial para explotación. Y ahí podemos ver también que los principales cultivos son básicamente de oleaginosas dentro de las cadenas agroindustriales que tiene nuestro país. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de la agroindustria. En realidad hay muchas formas de poderla clasificar. Vamos a ver a continuación unas cuantas. Primero está lo que es la agroindustria alimentaria, donde todos los productos que tengan como destino el consumo final humano van a pertenecer a esta categoría. En ahí podemos ver todo lo que son los alimentos cárnicos, frutas y vegetales. Y la agroindustria no alimentaria, donde van a estar todos los productos que tengan como destino la utilización por el ser humano. En ahí podemos ver lo que son las telas y hojas de papel, por citar algunos ejemplos.
Luego tenemos lo que es la agroindustria sin transformación. Se observa que el producto primario, su almacenamiento se realiza en silos, en cámaras frigoríficas y congeladores, bueno, de acuerdo a características que tenga. En esas pueden ser ejemplos, la leche, frutas y verduras. Entonces, lo que vamos a hacer esencialmente en este tipo de agroindustria sin transformación es la conservación del producto primario. Entonces, no va a haber ningún tipo de transformación ni física ni química trascendental que no implique lo que es la conservación. O sea, sí se pueden realizar actividades como, por ejemplo, la pasteurización de la leche, quizás la limpieza de las verduras y las frutas, una transformación que vaya a modificar las características intrínsecas del producto. Luego podemos ver lo que es la agroindustria con transformación, donde se van a realizar cierta cantidad de transformaciones dentro de lo que es el producto primario, agregándole valor para su consumo o utilización. Ejemplos que se pueden citar serían las puertas de madera, papel y embutidos cárnicos. Bueno, siempre si estamos hablando de agroindustria, vamos a ver el producto y ya debemos tener en nuestra mente desde el inicio del producto. Es decir, si hablamos de lo que son las puertas, vamos a tener que contemplar desde lo que es la plantación de los árboles de los que vayamos a construir. Bueno, en realidad pueden ser también muebles, ¿no? El papel, lo mismo, desde lo que es la plantación de los árboles para obtener los troncos, y la carne, lo mismo. Los embutidos cárnicos vamos a tener que verlo desde lo que es la crianza de los animales de los que vayamos a obtener esta materia, que es la materia cárnica. Ahora vamos a ver la clasificación de la agroindustria según la clasificación internacional uniforme de las actividades económicas de la agroindustria, o por sus siglas CIU, que es muy, muy conocida y utilizada en nuestro medio. Entonces, ahí podemos ver los diferentes códigos que se dan para cada una de las categorías de la agroindustria. Podemos ver ahí en el primer código, que es el 3111, la matanza de ganado, preparación y conservación de carne. Y en ahí podemos ver cada una de las actividades económicas que están relacionadas a la agroindustria. Podemos ver que son bastantes y lo pueden revisar con un poco más de detenimiento cuando lo requieran. Y ahora vamos a seguir viendo algunas formas de clasificación de lo que es la agroindustria. Aquí podemos ver lo que es según el grado de participación de la materia prima proveniente de la agroindustria. Entonces tenemos que es agroindustria propiamente dicha cuando más del 50% del consumo intermedio provenientes de la agricultura. Entonces ahí podemos ver tres subclasificaciones que se hacen. Primero tenemos la agroindustria alimentaria, donde está la carne, leche, frutas, cereales, azúcar y hortalizas. Y la agroindustria no alimentaria, que su ejemplo más representativo es el tabaco. Y finalmente la agroindustria productores de bienes intermedios, donde tenemos como ejemplo alimentos balanceados para animales. Ya, continuando, en la categoría número 2 tenemos industrias ligadas a la agricultura, donde menos del 50% del consumo intermedio provenientes de la agricultura. Pues ahí tenemos lo que son bebidas, textiles, calzados, muebles, alcoholes, cueros y madera. Y también tenemos lo que son las industrias alimentarias no ligadas a la agricultura, donde están la industria de la pesca, la industria alimentaria propiamente dicha, donde vamos a tener como ejemplos proteínas extraídas del petróleo o producidas por síntesis. Otro ejemplo es la urea para la alimentación animal y también para la fertilización de los suelos. Y también edulcorantes o aditivos. Otra categoría de clasificación, bueno, otro tipo de clasificación es según el grado de procesamiento agroindustrial. Primero tenemos el
realizando un primer procesamiento sin cambios grandes en el producto. Entonces ahí tenemos la preparación, donde pueden estar actividades como el secado, limpiado, trillado y descascarado. También tenemos la conservación, donde se pueden realizar actividades como la refrigeración, la deshidratación, esterilización y conservación. También tenemos el almacenamiento, donde podemos realizar actividades de tratamiento como la fumigación, el secado, el ensilaje, el cortado y el embalaje. Y también actividades de etiquetado, como por ejemplo la clasificación, el empaquetado, perdón, donde pueden ser actividades como la clasificación, de acuerdo a tamaño, podría ser, dentro de lo que son las frutas o verduras. También tenemos la siguiente categoría, que es la realizando un segundo procesamiento, cuando van a surgir grandes cambios en el producto. Tenemos actividades como el descascarado de semillas, el desmonte del algodón, el procesamiento mecánico de fibras vegetales, etc. Como tipo número 2 tenemos la extracción de sustancias como el azúcar, almidón, aceites, taninos, pulpa para papel, que también se denomina celulosa, aceites esenciales, etc. Y finalmente tenemos lo que es la fermentación. En ahí podemos tener, por ejemplo, la utilización de algunos tipos de aceites, gomas y caucho. Otra forma de clasificación es según el nivel de transformación. Entonces ahí tenemos 4 grandes grupos. Primero, realizando limpieza y clasificación. Tenemos ahí lo que son frutas frescas, vegetales frescos y huevos, por ejemplo. En el grupo número 2 están lo que es la desmontada, molienda, corte y mezcla para productos como cereales, carnes, especias, yute, algodón y madera. Como grupo número 3 tenemos la cocción, pasteurización, enlatado, deshidratación, congelación, tejeduría, extracción y montaje para productos lácteos, frutas, vegetales, carnes, salsas, textiles y vestidos. También aceites, muebles, azúcar y finalmente realizando alternación química o texturización. En ahí podemos ver alimentos instantáneos, productos vegetales texturizados y llantas. Bien, ahora vamos a ver algunos impactos ambientales que se dan a consecuencia de lo que es la agroindustria. Podemos ver el primero de ellos es la contaminación atmosférica debido a la emisión de ciertos gases nocivos. La contaminación del agua, erosión de suelos, pérdida de biodiversidad, deforestación y algunos efectos negativos en ciertos ecosistemas. Como ya lo había dicho al inicio de la agroindustria, vamos a tomar en cuenta desde lo que es la obtención de la materia prima. Entonces, también lo había dicho, la mayoría de estas materias primas van a ser obtenidas desde un ambiente o entorno natural. Entonces, por ello va a involucrar muchas veces el deterioro o algún impacto ambiental negativo dentro de lo que es estos entornos ambientales. Entonces, ese es uno de tal vez las características más, hablando de la parte negativa de lo que es la agroindustria, que obviamente se debe tener siempre se debe tener en cuenta dentro de lo que es la agroindustria, minimizar o mitigar estos efectos negativos que se está teniendo en estas diferentes áreas, ya sea en los cultivos, en el agua, en los suelos, en los bosques, obviamente dentro de lo que es la obtención de lo que es el papel y algunos otros, los muebles de madera y todo aquello, generalmente vamos a estar incidiendo en lo que es la deforestación y obviamente en el deterioro de ciertos pisos ecológicos que están dentro de nuestros suelos del país. Entonces siempre hay que tomar en cuenta aquello. Son ejemplos de cadenas agroindustriales. Acá
les presento un ejemplo de lo que es la cadena agroindustrial de las manzanas. Vamos a ver primero lo que es la plantación, la siembra y la cosecha y la recolección de lo que son las manzanas. Estas se van a transportar en vehículos apropiados hasta llegar a la operación de lo que es la primera operación, que va a ser el pesado. El pesado y la primera selección para desechar lo que son algunos elementos, en este caso manzanas, que hayan sido dañadas o que no cumplan ya con las características óptimas para su consumo. Luego vamos a proceder a realizar la recepción, igual teniendo en cuenta que el ambiente sea apropiado para la conservación, ya que hablando en cadenas agroindustriales, en su gran mayoría vamos a estar hablando de productos perecederos. Entonces, para ello vamos a tener siempre que cuidar lo que son ciertas variables, como la temperatura, la humedad y demás, para garantizar que el producto en realidad se conserve de la mejor forma hasta llegar a manos del cliente o consumidor final. Luego tenemos lo que es el triaje, donde vamos a realizar ya una revisión mucho más detallada de cada uno de los elementos. Luego el lavado, el presecado, el encerado. Esta operación siempre se la va a realizar en frutas o verduras de características como son la manzana, que no se vayan a... O sea, no, esta tiene la característica de ser consumida muchas veces porque tiene una cáscara bastante delgada, entonces requiere un mayor cuidado. Entonces el encerado lo que hace es dotarle a la fruta de mayor, una protección, una capa protectora que obviamente es inocua para la salud humana. Y también le va a dar un mayor brillo y ese tipo de características que van a agregar valor a lo que es el producto, que en este caso son las frutas. Luego ya se va a secar totalmente las piezas de fruta. Luego se va a pasar a la selección. En esta operación lo que se realiza es la clasificación de acuerdo a tamaño. Eso lo vamos a ver a continuación, el calibrado y la clasificación. Y finalmente el envasado de acuerdo a tamaños o características, si son manzanas verdes, rojas y todo aquello. Y luego tenemos lo que es el paletizado. Esta cadena industrial que estoy presentando generalmente va a ser para agroindustria, o sea, una cadena agroindustrial que esté contemplando la exportación. Entonces el paletizado es muy importante para esta cadena. Luego el etiquetado de acuerdo a normativa, la prerefrigeración y finalmente la expedición y el transporte de acuerdo a los medios que estemos utilizando y que estén aptos para que pueda llegar el producto hasta destino final, que pueden ser diferentes partes del mundo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la cadena agroindustrial del azúcar, en realidad, que va a ser obtenido a partir de la caña de azúcar. Pero vamos a ver que a partir de esta gran cadena agroindustrial, porque se puede decir que es una de las más grandes, partiendo de la obtención de lo que es la caña de azúcar, que van a poder, en este lapso de tiempo, vamos a poder ir utilizando esta caña de azúcar. Se debe tener ciertos controles que van a ser más que nada de la exposición al sol, utilizar fertilizantes adecuados que sean ricos en minerales para dotar a las plantas de las características apropiadas. Entonces ya, una vez haciendo todo aquello, ya procedemos a extraer lo que son las cañas de azúcar. Esto va a pasar a etapas de pesado, muestreo, almacenamiento. Luego sigue lo que es el triturado, el prensado a través de molinos. Y vamos a realizar la operación de... antes de esto, en esta operación de lo que es el prensado, vamos a obtener lo que es el bagazo.
esta es una materia prima para la obtención de lo que es la energía de biomasa, como muchos ya lo deben conocer también. Y mediante la combustión de este bagazo vamos a obtener energía eléctrica, lo que puede ser considerado como un subproducto que puede ser destinada a un uso externo o para alimentar la propia planta de producción. Y ya, bien, ahora sí, la materia que va a ser molida va a pasar a una operación de aclaración utilizando cal, y es ahí donde vamos a obtener lo que es el cal fertilizante, que va a ser un tipo de fertilizante utilizado para ciertos tipos de suelos que requieran una nutrición para garantizar su fertilidad. Luego, ya pasando a la etapa de lo que es la evaporación, realizando la operación de fermentación y destilado, vamos a obtener dos productos importantes. El primero de ellos va a ser el etanol. Realizando lo que es la cristalización de la materia que se ha obtenido hasta este punto, vamos a obtener ya lo que es el azúcar refinado. También obtenemos lo que son melazas y, bueno, lo de la electricidad que ya lo había comentado adelante en la parte superior. Y bien, ahí pueden observar cómo con esta cadena industrial podemos obtener varios productos. En realidad, este producto, si lo vemos desde una perspectiva global, el producto principal va a ser el azúcar refinado, el azúcar blanco, pero podemos ver que también obtenemos otros productos y subproductos, que va a ser una de las características también de lo que es la agroindustria, como lo había mencionado. Siempre van a haber algunos productos o subproductos que se van a obtener y deben ser aprovechados y siempre es de esa forma. Bien, ahora pasando ya a la parte práctica, como lo había mencionado a un inicio, la agroindustria siempre va a estar sujeta a riesgos y a una alta incertidumbre. Entonces, para ello, uno de los instrumentos que pueden ser aplicados va a ser la estadística. Entonces, para ello, vamos a ver algunos ejemplos para realizar algún tipo de controles o monitoreos dentro de lo que es más que nada la obtención de la materia prima. Entonces, el ejercicio número 1 nos dice, se toma una muestra de 100 espigas de trigo y en cada una de ellas se registra la longitud en centímetros. Y se puede ver en pantalla cada uno de los valores asociados a la longitud de estas espigas de trigo. Se considerará la variable X, que va a ser la longitud de la espiga. Y los resultados se muestran a continuación. Se pueden ver ahí. Y lo que vamos a desarrollar ahora va a ser la construcción del histograma y los polígonos de frecuencias relativas acumuladas de la muestra. Ya, entonces ahora sí, partiendo de lo que son los datos, tenemos, como nos decía el enunciado, 100 datos. Entonces vamos a partir de la aplicación de esta fórmula para la determinación del número de intervalos que vamos a construir, lo que nos da un valor de 7. Entonces vamos a tener 7 intervalos para estos 100 datos. El rango va a ser, ya como recordamos, de la diferencia de lo que es el valor máximo y el valor mínimo. En este caso es 16 menos 6,3, lo que nos da un valor de 9,7. Como el número de intervalos a tomar es 7, la amplitud resultante va a ser la división de lo que es el rango y el número de intervalos, que en este caso nos da una amplitud de 1,39. Entonces, en base a ello vamos a realizar lo que es la tabla de distribución de frecuencias. Ahí tenemos los 7 intervalos. Los 7 intervalos que hemos calculado y bien, con la amplitud que hemos calculado, vamos a proceder a realizar el límite inferior y superior de cada uno de los 7 intervalos. Y vamos a proceder a realizar el registro de la frecuencia de cada uno de estos valores que está teniendo la longitud de la espiga.
Luego vamos a proceder a realizar el cálculo de lo que es la marca de clase, realizando el promedio aritmético de cada uno de los intervalos, es decir, 6 para el primero, 6,3 más 7,7 dividido entre 2, lo que nos da un valor de 7. El siguiente valor de marca de clase del intervalo 2 va a ser 7,7 más 9,1 dividido entre 2, lo que nos va a dar un valor de 8,4 y así sucesivamente. Hacemos con cada uno de los intervalos y finalmente vamos a obtener lo que son las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas y luego las frecuencias relativas a las frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas, con lo que vamos a realizar la construcción de los histogramas y polígonos de frecuencias relativas, lo que nos va a permitir obtener en realidad un comportamiento, el comportamiento de los datos en cuanto a lo que es la longitud de la espiga, donde vamos a poder ver cuáles son las dimensiones, los valores en realidad de longitud menos frecuentes, más frecuentes, y de acuerdo a eso vamos a poder ver, aquí también tenemos el histograma y polígono de frecuencias acumuladas relativas. Entonces, de acuerdo a ello, podemos tomar ciertas acciones para mejorar ya sea la calidad. Bueno, si tenemos como criterio de calidad tal vez la longitud de las espigas, lo que podemos hacer es realizar ciertas acciones o algunas actividades que vayan a contribuir a mejorar lo que es la longitud de las espigas. Y del mismo también podría ser que un criterio de calidad sea que las espigas tengan un tamaño intermedio, ya podemos ir viendo, pero con este ejemplo he querido recordar un poco la aplicación de lo que es la estadística para realizar ese control. Bueno, en realidad esa visualización de lo que son algunas variables de interés para nuestro proceso agroindustrial. En el ejercicio número 2 tenemos un ejemplo que nos dice, considérese la variable peso de 100 semillas de una variedad de maíz. Para esta variable desconocemos la varianza, aunque se puede suponer normalidad, es decir, un comportamiento en base a la distribución normal. El problema ahora es saber, para muestras de 5 paquetes de 100 semillas, cuál es la probabilidad de que la media muestral de los 5 paquetes sea menor de 38 gramos. Si se supone que la esperanza de la distribución es de 39 gramos, se consideran 12 bolsas de 100 semillas y al pesarlas se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces ahí tenemos 12 valores asociados a las bolsas que contienen 100 semillas, como ya lo dice el enunciado. Entonces vamos a proceder a realizar lo que es el cálculo, primero de lo que es la desviación estándar. Bien, este ejercicio corresponde a la inquietud de que un ente fiscalizador desea saber cuál es el riesgo de que un lote bueno sea mal clasificado si se utiliza como criterio el peso promedio de 5 paquetes de 100 semillas. Entonces esto ya lo podemos realizar, lo podemos variar de acuerdo a lo que estemos manejando nosotros. Entonces sabemos que uno de los principales tal vez problemas que se tiene es en el momento de realizar lo que es el control, ya lo vimos en el control estadístico de la calidad. Un riesgo siempre que está latente va a ser descartar o rechazar algún lote que no deba hacerlo. O sea, es decir, un lote bueno quizás rechazarlo de acuerdo al criterio de control que estemos manejando. Entonces vamos a ver acá lo que es, en base a los datos vamos a obtener lo que es la desviación estándar muestral y el promedio. Entonces tenemos que la desviación estándar para este caso va a tener un valor de 1,17 y el valor promedio va a ser de 39. Entonces, aplicando lo que es el concepto de probabilidad para una distribución de tipo normal, utilizando los datos que nos menciona el enunciado, tenemos un valor de 0,05, lo que nos dice que la probabilidad de que la media muestral de los 5 paquetes sea menor a los 38 gramos es del 5%. Es decir, esa es la probabilidad de que nuestro ente
fiscalizador, el riesgo de que el ente fiscalizador vaya a, o sea, vaya a suceder que el producto, o sea, que los paquetes de semillas buenas vayan a ser clasificadas como malas, y esto va a ser un error. Entonces, esa es la aplicación que se le puede dar a las probabilidades, en realidad la probabilidad, a la estadística inferencial en este caso, para determinar ese tipo de acciones que están siempre presentes dentro de lo que es la agroindustria. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio que va a ser, que dice, un cultivador de naranjas estima que si se plantan 60 árboles, la producción media por cada árbol va a ser de 400 naranjas. La producción media decrecerá en 4 naranjas por árbol adicional plantado en la misma extensión. ¿Cuántos árboles se deberá plantar de parte del cultivador para maximizar la producción total de naranjas? Entonces ahí en esa pregunta podemos ver que vamos a utilizar lo que es la maximización, y para ello recordemos que vamos a hacer utilización de lo que son las derivadas. En este caso una derivada parcial. Entonces primero vamos a partir de lo que son el establecimiento matemático de ecuaciones que vayan a describir el comportamiento en realidad de nuestro sistema, en este caso que va a ser de producción de naranja a partir de árboles. Entonces ahí tenemos la primera ecuación donde nos está mostrando que si se plantan, primero los 60 árboles de naranjas. Luego tenemos que dentro de la producción media vamos a tener ese criterio que nos dice que por cada árbol de 400 naranjas se va a obtener a partir de 60 árboles. Entonces vamos a hacer la relación mediante esas ecuaciones y finalmente el criterio de producción total, que va a ser multiplicando lo que son los árboles de naranja por la producción media. Entonces vamos a obtener una ecuación de tipo, de segundo grado, que nos va a dar el valor de la producción total. Entonces para ello vamos a requerir maximizar esta ecuación de producción total. Entonces para ello vamos a proceder a derivar en función de lo que son las unidades de naranjas. En realidad las unidades de árboles en realidad. Entonces vamos a proceder a derivar, y para maximizar, si recordamos un poco las clases de cálculo, vamos a igualar a 0 y a despejar este valor que va a ser de 20. Entonces vamos a proceder a reemplazar en la ecuación número 1, que nos va a dar el valor de los árboles de naranja, que nos da un valor de 80 árboles de naranja. Esta va a ser la cantidad de árboles que deberá plantar para maximizar la producción total de naranjas. Bien, eso es un ejemplo igual súper sencillo para poder ver una aplicación de lo que es la maximización. Y igual, todo en diversos aspectos de lo que es la... Saber el tema de lo que es el tratamiento de aguas para uso industrial. Que tengan una buena semana y cuídense mucho. Antes de que termine la clase, esta semana que viene es nuestro examen, Auxi. Como pregunta, Auxi, tal vez de algunos de mis compañeros quisieran preguntarle, ¿no sabe, digamos, más o menos qué es lo que incorpora el INGE su segundo parcial? Justamente eso. El ingeniero hace unas semanas atrás, hace 2 semanas más o menos, hace como 2 clases, les dije, no sé si todos los que están ahorita estaban presentes en esa clase, pero les dije algunas cosas que podrían entrar de que es auxiliatura. Pero, sin embargo, el ingeniero no me confirmó que lo iba a considerar, pero de todos modos podría ser bueno que lo tomen en cuenta, ya que quizás lo puede incluir.
Entonces voy a reiterar eso. Pueden repasar dentro de lo que son conceptos la primera clase, la clase de los procesos industriales, que es la primera clase. De ahí repasen los conceptos más importantes que estén ahí, conceptos teóricos. Luego de la clase de los sistemas de producción, que es la clase número 2, de igual modo, repasen los conceptos. También de la clase de los diagramas de flujo, que es la clase número 3. La representación gráfica de los procesos industriales, que es la clase número 4. El modelado y simulación, que es la clase número 9. Y bien, eso sería en cuanto a algunos conceptos que el ingeniero podría considerar de la parte teórica. Y bueno, en cuanto a ejercicios, yo le puse a consideración el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 del tema maquinaria y equipo, que lo desarrollamos en la clase número 5. Luego, de lo que es el tema de balance de materia, pueden repasar el ejercicio número 2. Del tema sistemas de producción, los sistemas de producción, el ejercicio número 1, ese podrían revisarlo. Y la clase de los ejercicios, hicimos una clase de puros ejercicios, no sé si se recuerdan, la parte práctica. El ejercicio número 2, eso podrían revisarlo. Yo creo que el ingeniero tal vez pueda tomar en cuenta alguno de esos ejercicios y algunos conceptos de las clases que les mencioné. Bien, pero ahora importante a tomar en cuenta es que el ingeniero generalmente sus exámenes no se repiten. Eso es lo que he estado viendo en estos últimos semestres, que el ingeniero va a tomar, pero siempre va a tomar prioridad a lo que son sus conceptos y todo el avance que él va a desarrollar en sus clases. Entonces, eso va a prevalecer quizás entre algunas cositas de lo que yo les expliqué, algunos conceptos, y como les digo, estos ejercicios que les acabo de mencionar son los más sencillos de todos los que hemos ido resolviendo aquí. Son los más sencillos y bueno, para también que no les dificulte a ustedes tal vez el cálculo ni en el tiempo, porque tal vez el tiempo que da el ingeniero es breve. Y bien, para eso entonces son los ejercicios más sencillos que he podido recopilar de las clases que hemos tenido en auxiliatura. Entonces, solamente eso. Entonces, mi sugerencia principal es que estudien todo lo que han avanzado con el ingeniero en sus clases. Todo aquello que él tal vez a veces les dicta. No sé, la verdad es cuando yo cursé la materia, el ingeniero a veces nos dictaba algunos conceptos de, no sé, de cualquier tema que él esté desarrollando. Entonces, si les dicta ya ese concepto, hay muchas probabilidades de que ingrese en el examen. Y a veces también el ingeniero toma en cuenta algunos trabajos que tal vez creo que están desarrollando, ¿no? Algunos trabajos para aplicar el diseño de procesos o no sé, o tal vez algún tipo de investigaciones o algo. Entonces, siempre eso igual, el ingeniero lo puede tomar en cuenta. Entonces, básicamente, como les había aconsejado la primera clase, con el ingeniero siempre es no faltar a sus clases, porque esa es la clave principal. O sea, tener en todos sus apuntes, todo bien claro de lo que es el ingeniero. También consultarle, ¿no? En clases algunas cosas que no estén muy claras, porque sí, el ingeniero eso es lo que básicamente hace. Ahora, no sé, tal vez según me han comentado, como les había mencionado en aquella clase que les dije, creo que ahora, como estamos en esta parte de las clases virtuales, él ya hace formularios. Creo que lo desarrolla así sus exámenes. Entonces, siempre hay eso de que puede ser selección múltiple. El primer parcial, a ver, no sé si alguien que está presente me podría explicar un poco cómo fue el primer parcial. ¿Fue preguntas abiertas o selección múltiple? Ahora sean selección múltiple o siga con lo que son preguntas abiertas, pero eso va a depender, como les digo, del ingeniero. El ingeniero es un docente que no tiene mucha, ¿cómo les puedo decir? Creo que lo que menos es un poco impredecible el ingeniero. Siempre va a estar
teniendo nuevas formas de hacer el examen. En realidad es lo que yo pude ver a lo largo cuando cursé la materia y también en este semestre que he pasado también, que igual, se les dio igual formularios, ¿no? A lo que me dijeron. Y el examen final, o ya nadie me comentó porque igual habíamos terminado las clases y no me comentaron cómo fue. Pero sí, estudian eso. Entonces, en base a lo que ahorita les acabo de decir, probablemente pueda el ingeniero tomar en cuenta algo de lo que es auxiliatura, pero de todos modos, como ya les había dicho, si él ya me confirmará algo, les voy a hacer conocer para que ustedes ya se preparen con más seguridad, pero de momento eso sería, y que estudien todo lo que es el ingeniero. Esa es mi recomendación fundamental. Todo lo que haya dicho, todo, estudienlo y repásenlo. Sí, eso sería lo que les podría decir. Bueno, está bien, Auxi, muchas gracias. No, de nada, de nada. Entonces, si hay algo más en lo que les pueda colaborar, me escriben y yo veo cómo les puedo colaborar y veamos qué podemos hacer. Bien, entonces que les vaya muy bien en el examen el día martes. Mucho éxito y bueno, hasta la próxima semana.